Por cierto, que sepáis que he hecho todo este vídeo con un gato encima en todo momento, que me ha estado supervisando. El gato es negro y por lo tanto, pues este vídeo es inclusivo en este sentido. Buenos días, tardes, noches. Hoy quiero comentar un tema que me propusieron hace tiempo a través de mi Patreon, que, por cierto, los que queráis aportar nuevos temas para el canal, podéis hacerlo mediante el link que tenéis aquí abajo a través de mi Patreon. Y bien, este de hecho es el primer tema que me propusieron por Patreon y por lo tanto creo que es justo que sea el primer tema que aborde, y además es pertinente que lo haga ahora mismo porque ahora mismo ha estallado la polémica pues relativa a la cuestión a la que se refiere esta propuesta de tema, ¿no? Vamos a leer la propuesta y después expreso mi opinión. Bien. Hola Aristarchus, yo quisiese proponer un tema que está muy de moda actualmente con esto de las adaptaciones live action de Disney, de clásicos como La Sirenita, Blancanieves y Pinocho, y es el de la llamada inclusión forzada. Me imagino que estás enterado de la polémica y los memes que han desatado estas cintas en redes sociales. Hay quienes dicen que sí existe una inclusión forzada, otros que no. Hay otros que dicen que se debería respetar los relatos originales, otros abogan por la libertad sin restricciones a la hora de adaptar una historia, otros sostienen que hay un componente de racismo que subyace a toda esta discusión, otros la niegan, etcétera, etcétera. Bien, siendo este el tema que hay que tratar, lo primero que diré es que hay varias posturas al respecto, una de las cuales es muy tentadora y es la postura de a mí qué me importa de qué color sea la sirenita, ya tengo pelos en los huevos, tengo 30 años, tengo muchos problemas, no estoy para tonterías. Bien, esta es una postura que, bueno, de hecho no es una postura, no es opinar sobre esta cuestión, y no creo que eso sea lo que se espera de mí cuando se me propone un tema. Evidentemente, lo digo porque con estas cuestiones, pues, evidentemente, desentenderse de la cuestión, tratándose, pues, de una readaptación, un reboot, un live action de una película Disney, pues, bueno, es un poco el camino fácil, es el camino que te evita meterte en jardines, meterte en polémicas, pero realmente no se trata solo de La Sirenita, Blancanieves y Pinocho. Esta cuestión de lo que se llama inclusión forzada y el debate en torno a ella, pues se ha dado en muchos otros ámbitos, ¿no? En ámbitos, me refiero a ámbitos artísticos o ámbitos del entretenimiento, de las series, las películas, es algo que está pues bastante vigente actualmente, ¿no? Y claro, desechando esa postura de a mí que me importa, pues están las diversas posiciones al respecto, como por ejemplo algunas de las que muy bien señala aquí nuestro amigo, diciendo, por ejemplo, que deberían respetarse los relatos originales. A ver, por ejemplo, en el caso más reciente, más polémico, que es el de La Sirenita, porque es en este caso cuando ha estallado ahora mismo, ¿no?, la polémica, porque ha salido el tráiler en el que la actriz que va a interpretar a La Sirenita en la adaptación live action, pues se ve que es una actriz afrodescendiente y por lo tanto, pues, bueno, pues no respeta el relato original. Claro, lo primero que se puede decir aquí es que si realmente lo que le preocupase a estas personas fuese el respeto al relato original, quizá lo que debería molestarles realmente es que la historia original de La Sirenita, escrita por Hans Christian Andersen, si no recuerdo mal, pues era un relato muy distinto al de la película Disney original del año 80 y algo, ¿no? 88, 89, no sé. Y muy distinto, evidentemente, también, pues supongo que también será muy distinto a esta versión. Es decir, yo creo que si en lo que nos basamos para hacer una crítica al casting, ¿no?, a la selección de la actriz, es esta cuestión de respetar el relato original, yo creo que debería preocupar mucho más la modificación de la historia, porque creo que eso supone una mayor destrucción, una mayor falta de respeto a la intención original de el autor original de la obra,
que el hecho de cambiar el color de la piel, ¿no? La pigmentación de, de uno de los personajes, ¿no? Por otra parte, bueno, también está el tema de, no, es que es una historia, pues de la, no sé, del folclore, bueno, no sé si del folclore, es una, claro, es una criatura mitológica, pero que está, pues, enmarcada en el folclore o en la mitología europea. De hecho, el relato, Hans Christian Andersen era danés, por eso la sirenita está ahí en, las estatuas la tienen en Copenhague, si no recuerdo mal. Bueno, pues... claro, entonces no puede ser de ascendencia africana, ¿no? Esto no tiene mucho sentido, sobre todo porque se trata de un personaje, de una criatura mitológica, ¿no? Entonces, pues precisamente por eso debería importar muy poco. O sea, si ya no nos importa que tenga cola de pez, pues no nos debería importar mucho cualquier otro rasgo físico, ¿no? Entonces, respecto a estos temas, y lo mismo supongo que se podría aplicar a Pinocho. A ver, en el caso de Pinocho, si no recuerdo mal, lo que ha pasado es que la hada madrina, ay, la hada madrina, no, el hada azul, el hada azul, pues es una mujer, pues también, una mujer negra. Lo gracioso quizás sería que en el caso de Pinocho, parece que hicieron una recreación casi digamos, casi calcada de cada uno de los personajes y su apariencia, o sea, incluso del gato, por lo visto. El gato, pues, es casi idéntico al de los dibujos de Disney de 1941 o por ahí, pero concretamente el hada, pues reemplazaron a la mujer rubia original por una mujer pues afrodescendiente, ¿no? Una mujer, además, rapada y con un aspecto totalmente distinto. Aquí debo decir que personalmente no entiendo muy bien qué sentido tienen estas adaptaciones live action. Es decir, no entiendo qué espera encontrar la persona que, conociendo la versión original, tenga interés en ver una recreación de la misma en la que se cambien los dibujos animados por actores de carne y hueso y CGI. Pero si esa persona va a evaluar el live action como se evaluaría, por ejemplo, un concurso de imitadores de Michael Jackson, en el que lo importante es parecerse lo más posible a Michael Jackson sin ser Michael Jackson, entonces, partiendo de ese criterio, supongo que valorará cuánto se parezcan los personajes a los dibujos originales. Y entonces puedo entender que esa persona considere que este hada azul es un error, sin que ello implique que la persona sea racista. Porque el problema no sería concretamente que sea negra, sino que el problema sería que no se parezca a la original. Es decir, esa persona también sería igualmente crítica con un hada azul que fuera blanca, pero que tuviera una cresta de colores y piercing gigantes en las orejas. Pero bueno, ya os digo que no logro entender qué gracia pueda tener el recrear estéticamente una obra cinematográfica mediante otra obra cinematográfica. Otra crítica habitual, otra postura habitual de los que critican estas decisiones es, por ejemplo, bueno, decir que han destrozado el clásico de su infancia, lo cual no tiene sentido. O sea, en esta época nefasta que vivimos de remakes, de reboots, de secuelas, de precuelas y de falta absoluta de originalidad en las series y en el cine, en la que no hay nada original, todos son pues refritos de cosas que tuvieron éxito en los, no sé, desde los 80 para atrás o los 90 para atrás. Pues claro, sí, evidentemente se están haciendo muchas cosas que son de mala calidad y se incluyen seguramente estas cosas porque no aportan nada. El problema eh, de estos adaptaciones live action, a mi juicio, es que no aportan prácticamente nada interesante, no aportan nada. Quizá el problema que ven algunos es que piensen que la selección de casting, la selección de casting, ¿no? de estas actrices o estos personajes, se da precisamente por el color de piel. Entonces, aquí pues habría una cuestión de racismo en el sentido de discriminación positiva, que se llama, ¿no? Que es cuando la discriminación se hace a favor del colectivo que tradicionalmente había tenido a la discriminación en contra.
Bien, si realmente fuese ese el motivo para seleccionarlos, quizá podría entender ahí un poco la crítica. Para empezar, el racismo, digamos, separa, clasifica a personas y les otorga derechos o concesiones distintas en base a características que son innatas, que no son elegidas por ellos, y además que no tienen nada que ver con el motivo por el cual se les... O sea, no guarda relación racional con el derecho que se les está sustrayendo, ¿no? Por ejemplo, que no permitieran votar a las personas negras en los Estados Unidos en los años 50. No tiene nada que ver la pigmentación o la ascendencia africana con no poder votar. Es una postura irracional el racismo. Bien, se podría ampliar mucho más, pero esto es un resumen de por qué el racismo es algo a evitar. Pero claro, cuando partimos de que esta es la base, este es el argumento por el que el racismo debe ser evitado, también deberíamos posicionarnos en contra de la discriminación positiva, es decir, también en contra de que esta selección basada en el color de la piel pues se haga incluso a favor de quienes tradicionalmente habrían sido discriminados. Y no valdrían pues, argumentos como de pues, compensación por el daño que ha sufrido ese colectivo, porque lo que creo que hay que valorar es el daño o el beneficio que obtenga el individuo en sí, cada individuo, y no colectivos, como si hubiera que vengar a unos colectivos por digamos, la ofensa padecida por ese colectivo en el pasado. Entonces, yo me posicionaría por lo general en contra de cualquier tipo de discriminación irracional, de cualquier discriminación irracional, como suele serlo, bueno, como lo es siempre, el racismo, y esto incluiría también cualquier forma de discriminación positiva. Pero claro, aquí vendría a lo mejor el argumento progresista, que defendería que de hecho digamos, se fomenten estas selecciones de personas, pues, no sé, de personas negras, de personas asiáticas, de personas, también de personas o de personajes pues, homosexuales o transexuales, etcétera, en la ficción, en el mundo del entretenimiento, que se promueva, que se fomente, ¿no? Porque defenderían estas personas que de esta manera los espectadores se verían representados cuando pues, compartan alguna de estas características con los personajes o con los actores que interpretan esta ficción, ¿no? Yo no sé si puedo llegar a entender o a compartir esta postura, porque no entiendo por qué el hecho de que alguien tuviera mi mismo color de piel o mi misma orientación sexual fuese a pues, fomentar que yo me vea representado en esa persona, me identifique con esa persona. Quizás esté padeciendo aquí de un sesgo derivado pues, de que soy pues, un hombre blanco, heterosexual. Un hombre cis heterosexual completamente normativo. Y por lo tanto me podríais decir que yo ya me veo siempre representado en los héroes de las películas, lo cual yo creo que pues, discutiría bastante, porque yo también he podido sentirme identificado con el personaje protagonista de una película cuando este ha sido una mujer. Por ejemplo, se me ocurre la película Contact de Robert Zemeckis, ¿no? Pues yo, el personaje con el que yo me sentía identificado, el que quería ver triunfar, el que quería ver lograr sus objetivos, era la mujer representada por Jodie Foster. Por poner una película así más de ficción, más de aventuras, ¿no? Pues en Men in Black, yo creo que el personaje con el que todos nos tenemos que identificar es con el personaje de Will Smith, porque es el personaje que está experimentando esto como si fuéramos nosotros, porque está viendo todo ese mundo totalmente desconocido, totalmente nuevo, por lo tanto es el que nos toca, es con el que nos toca identificarnos, es el personaje que es ajeno a todo un nuevo mundo que está descubriendo, ¿no? Bueno, entonces, no sé si puedo entender esta postura, ¿no? Alguien me la tendría que explicar, me la tendrían que explicar. En todo caso, en lo que concierne a los actores, ahora ya no hablo de la representación que puedan ver los espectadores de la ficción, sino en lo que concierne a darle trabajo a actores, ¿no? Pues debería primar la cuestión del talento, el talento interpretativo que tenga la persona, siempre que no importe
evidentemente la apariencia física de la persona. Y aquí es donde viene el segundo problema. Porque en estos temas, en La Sirenita y estas cosas, ¿no?, que son ficciones en las que realmente no importa tanto qué apariencia física tengan. Ni siquiera para coincidir con el autor original, porque el autor original ni siquiera escribió la misma historia. Escribió otra historia que ya Disney ya se encargó de destruir en los 80, ¿no? Entonces, no se trata ya de esto, pero si dejamos de banda pues el tema de los mundos de ficción y de las criaturas ficticias, ¿no?, como las hadas o las sirenas, y vamos, por ejemplo, a pues, obras que tengan, por ejemplo, la finalidad de recrear una época histórica o de representar un biopic, por ejemplo, una obra sobre la vida de un personaje que realmente existió. Esto, por ejemplo, se vio en el caso de una serie sobre Ana Bolena, en el cual seleccionaron a una actriz negra para interpretar a Ana Bolena, para interpretar a una reina inglesa del siglo XVI que no era pues afrodescendiente, claramente, y no tenía esos rasgos físicos, y que evidentemente resultará bastante chocante ver a esa persona en ese papel. Creo que uno de los vídeos que me pasó esta persona, que me propuso el tema para este vídeo, pues hablaba sobre esta cuestión, y es el vídeo que quiero compartir con vosotros porque creo que en este caso esta persona lleva al extremo digamos, el hecho de que no importe la cuestión, digamos, de apariencia física en lo que concierne a la interpretación de un personaje histórico. El más tonto del pueblo, Alambrado, toda esta gente usa seudónimos siempre en Twitter. Ya quieren ustedes, no tienen, son tan feos que no pueden dar la cara. Dijo, entonces imagino que tampoco está mal esto. Anthony Hopkins como Nelson Mandela. Entonces yo entré y dije, pues mira, sí, ¿por qué no? Yo no veo ningún problema en que Sir Anthony Hopkins, que es un actorazo, interpretara a Nelson Mandela. ¿Qué tiene de particular? ¿Hasta qué punto podríamos llevar esto que nos propone aquí esta persona? ¿Podríamos, por ejemplo, no sé, tener una película sobre Michael Jordan, sobre el jugador de baloncesto Michael Jordan, interpretada por Danny DeVito? ¿De acuerdo? Imaginaos, Danny DeVito, que está bastante gordito, no sé si llega al 1,50 m o si pasa un poco de 1,50 m. Y bueno, pues interpretando a Michael Jordan. Y es muy buen actor. Yo creo que es buen actor. Quizá podría transmitirnos que él es Michael Jordan a pesar del obstáculo que representa el hecho de que físicamente no se parezca a la persona que pretende interpretar. Yo creo que ese es un obstáculo bastante insalvable. Y creo que, aunque es cierto que pues, por lo general a la gente habría que elegirla por su talento, por su capacidad para desempeñar una función y no por su aspecto físico, resulta que en el mundo de la interpretación, en algunos casos es importante que tu aspecto físico coincida más o menos con el de aquella persona que interpretas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Aquí podría preguntarse alguien. Hombre, yo creo que puede ser importante, por ejemplo, para ciertos espectadores, quizá para otros no. Entonces aquí bueno, entraría la cuestión del mercado, ¿no? Pues que cada uno consuma lo que quiera y ya está. Pero ¿por qué para ciertos espectadores podría ser importante? Bueno, pues porque a ciertos espectadores les gusta, digamos, cuando ven una obra que está basada en hechos reales, basada en hechos históricos, que interpreta a un personaje histórico real, les gusta zambullirse en esa obra y, digamos, creerse hasta cierto punto que lo que está viendo es, pues, que ha viajado al pasado, que ha viajado a ese momento histórico, que está viendo a esa persona. Y evidentemente el hecho de que el actor sea muy distinto al personaje, pues es problemático. Y esto no es problemático por cuestión de raza, pero no es una cuestión de racial, es una cuestión de apariencia física. Es decir, lo mismo se podría decir con los Tudor, la serie de los Tudor, que estaba bastante bien en general, pero que el personaje de Enrique VIII, que era un tipo enorme, bastante gordo, sí, considerablemente gordo, barbudo, pelirrojo, pues lo interpretaba pues un tío que podría ser modelo
y que no creo que se pareciera en nada físicamente a él. Yo creo que efectivamente puede ser problemático, ¿no? En todo caso, ya para cerrar el tema, porque ya dura bastante este vídeo, para cerrar el tema, yo creo que además lo que veo mucho en estas polémicas que se levantan sobre estas cuestiones es que tanto el bando progresista como el bando conservador se acusan el uno al otro de falta de congruencia. Por ejemplo, hace poco vi un artículo en el que se defendía a la reina Ana Bolena negra diciendo que pues, el problema en todo caso lo tenían los racistas que se oponían a que la reina Ana Bolena la interpretase una mujer negra y que en todo caso estas personas pues no se habían quejado cuando hace, no sé, 50 o 60 años o no sé cuántos, el personaje de Cleopatra fuese interpretado por Elizabeth Taylor cuando parece ser que según este artículo Cleopatra tendría alguna parte de ascendencia africana. Esto último de Cleopatra yo no lo sabía. Esta persona parece que se basa en unas investigaciones hechas en 2009. Yo tenía entendido que Cleopatra era de ascendencia griega, como todos los que habían gobernado Egipto desde los Ptolomeos, desde Alejandro Magno, y supongo que en gran medida era de ascendencia griega. No sé qué parte africana podría tener, pero bueno, son unas investigaciones de 2009 las que lo confirmarían. Y evidentemente, pues supongo que esto no se tendría muy en cuenta. Pero bueno, aquí lo que me pareció curioso de este artículo es que incurrió en algo muy típico, muy habitual en la batalla entre la derecha y la izquierda actualmente. Entre la batalla entre progresistas y conservadores, que siempre consiste en pedir congruencia a la otra parte, pero no en explicar los motivos por los que algo es apropiado o inapropiado, por los que algo no importa o algo sí importa. Es decir, en este caso, pues se dice, no, como no importó que Elizabeth Taylor fuera Cleopatra, pues ahora no importa que una actriz negra sea Ana Bolena. Entonces, claro, quizás es que estarían mal las dos cosas. Es decir, serían malas elecciones en ambos casos. O por lo menos quizás sería razonable que un espectador que aspire a zambullirse en esa época considere tan absurdo tomar a la Cleopatra de Elizabeth Taylor como a la Ana Bolena interpretada por esta actriz. Y que por lo tanto ese espectador pues legítimamente se aleje de esta pieza de entretenimiento o de arte o de lo que sea, diciendo que por ese motivo no le convence o no le gusta, porque él aspiraba a una recreación de una época. Y claro, también es cierto que en algunos casos se puede defender que no tiene mucho sentido ver reflejada una época histórica. En algunos casos no lo tiene en absoluto. Por ejemplo, se me ocurre el musical de Jesucristo Superstar, en el que Judas lo interpreta un actor negro. Evidentemente, pues es un musical que no aspira en absoluto a recrear históricamente lo que sucedió en la época de Jesús. Y de hecho, incluso la interpretación, digamos, la imagen de Jesús, pues es probable que no se pareciera, que sea bastante más blanco, bastante más rubio que el personaje histórico real que existió probablemente en Palestina en el siglo I. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos ya digo que pues esperar a una recreación de una época muy fidedigna no tiene demasiado sentido, y eso lo digo yo, que soy bastante fan de las series históricas, de películas históricas. Yo creo que ya para ir cerrando, hay muchas circunstancias que he mencionado en las que no entiendo cuál es la problemática respecto a el color de piel que tenga un personaje, porque directamente no es relevante para la historia que se trata de contar, y yo creo que eso es lo más importante cuando se es espectador de una obra de ficción. Hay otras situaciones en las que quizá se quiere representar fidedignamente algo que ha sucedido en el mundo real, y entonces, en tanto se considere que la fidelidad estética y visual a los
fenómenos reales que se quieren representar, podría ser relevante que no se esté representando con esa fidelidad y por lo tanto que algún aspecto estético no coincida con el aspecto real que se representa. Y no creo que tenga que decir nada más al respecto. Yo creo que ya me he pasado del tiempo, como siempre. Nada más que decir. Hasta la próxima. Y bueno, yo creo que ha dado su aprobación a todo lo que he dicho en el vídeo.